con jesuitas y bueno, han sido sacerdotes muy abiertos, ¿no? Muy dados al diálogo, muy dados a admitir el concepto de otras personas, pues. Bueno, siempre y cuando ese concepto tenga lógica, ¿no? Eh, mm, por ejemplo, el padre Bartoret, François Bartoret, francés, y otro padre, el padre Flanks en Francia, se aceptan el concepto, ¿no? Pero aquí los padres redentoristas no. Ellos tienen que ser, por la palabra de ellos, tiene que ser la que es, ¿no? Entonces así, si no están de acuerdo con ellos, estos señores, bueno, te dicen, bueno, que tienes un cacao en la cabeza, te dicen cualquier cosa, ¿no? Cosa que la iglesia, como diría, el Evangelio de Cristo admite realmente las reflexiones, ¿no? Las reflexiones, pero siempre unas reflexiones que sean positivas en el sentido, ¿no? Se sabe perfectamente que a Jesús lo entregaron por envidia, ¿no? Ahí no hubo ningún proceso formal, ¿no? Evidentemente, ahí fue que los judíos incitaron a Pilatos, el gobernador, lo amenazaron también con el César, que era el rey, y entonces Pilato obviamente tuvo que lavarse las manos y entregar al Señor. Entregar al Señor y soltar en libertad a Barrabás, un sedicioso, un bandido, un ladrón, un asesino. Pero todo fue obligado por los judíos. Pero de todas formas, Jesús perdona desde el sufrimiento en la cruz a los judíos, ¿no? El pueblo judío le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta este pecado. Y Jesús dice también, para esto he venido al mundo, ¿no? Para que, bueno, evidentemente para sufrir por toda la historia de la humanidad y salvar toda la historia de la humanidad con su sangre. Realmente entonces yo no había tenido contacto con estos padres redentoristas, pero veo realmente el caso, ¿no? Es un caso de que estos señores, bueno, solo admiten lo que ellos dicen, ¿no? Para ellos tampoco fue el rey David un amigo de Dios. Ellos prefieren al padre Abraham, que fue el padre en la fe, sabiamente, que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, Isaac, y después aparece un carnero, eh, porque aparece un ángel e impide que Abraham sacrifique a su hijo. Y Moisés, bueno, fue el gran profeta, ¿no? Entonces, por el que se llevan los... Pero, pero Israel es santa por el rey David, que le pide a Yahvé que santifique, que le dé la bendición eterna a todo Israel, ¿no? Que es el Israel de ahora. Pero yo lo que veo es lo siguiente. Entonces yo le dije al redentorista, yo le dije, muchas palabras y pocas nueces, realmente, ¿no? Porque realmente son discursos bastante amplios, ¿no? Pero yo le dije, pero si cuando los fariseos le presentan a Jesús la ley, Jesús la reduce a dos, el amor a Dios por sobre todas las cosas y el amor al prójimo como uno mismo, ¿no? Como a uno mismo. Entonces realmente se da cuenta de que todo ese palabreo, todos esos discursos, todo eso se va, se va simplemente a nada, se va al viento, ¿no? Pero lo que Dios quiere son las obras, lo que Dios quiere es la efectividad, ¿no? Que nosotros demos ejemplo con los evangelios, exactamente. No el bla bla bla, porque el bla 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 es semejante a los discursos de los políticos que después no hacen nada. Realmente, sinceramente, yo se los digo, ¿no? Pero hay también otra cosa que hay que aclarar, ¿no? Que en países como España, que donde hubo la guerra civil en el 36 al 39, a pesar de que hace tiempo de eso ya, que estamos en el 2021, todavía siguen achacándole a Cristo, a la iglesia, a la iglesia de Cristo, que yo digo directamente que sea la iglesia católica. La iglesia de Cristo, de Jesucristo, son todos los que hacen su voluntad. No aparece en las escrituras que tenga un nombre, ¿no? Siguen achacándole eso de que bueno que la derecha mató esto, que la izquierda destruyó los templos, que esto, que aquello, que lo otro. Dios no es ningún político. Dios nos da una libertad y esa libertad o lo aceptamos a Él o lo rechazamos a Él. Si no lo aceptamos a Él tendremos a Satanás como amigo y si lo aceptamos a Él lo tendremos a Él como amigo y a su Hijo Jesucristo. Esto se lo dice sinceramente Carlos Alberto Acosta Suárez. Hay que hablar claro, ¿no?
Claro, porque el evangelio es para hablarlo claro. No significa condenar a nadie, pero Jesús habló claro, ¿no? Los miraba a los ojos y decía directamente lo que tenía que decir, ¿no? El evangelio no admite deformaciones, ¿no? No admite que se acepten otras religiones para justificar una libertad en el mundo falsa, ¿no? Para no justificar el pecado, para no justificar la ofensa a Dios, para no justificar el error en la vida que es el pecado, realmente. Bueno, estas son cosas realmente dictadas por el Vaticano actualmente, y realmente esto daña Jesús. Bueno, cuando se presentaban los fariseos o los saduceos, Jesús no les iba a dar la razón, porque realmente por entonces sería que Jesús fuera tolerante ante la falsedad de esas sectas, ¿no? Sino que Jesús les enseñaba la palabra de Dios directamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Enseñar la palabra de Dios directamente. Eso, bueno, es que usted tiene que respetar, pero usted tiene que respetar ¿qué? Respetar algo que yo no comparto. Jesús tenía que respetar algo que él no comparte, porque esa no era su misión. Su misión no era hipocresía. Su misión era decirle la verdad a todos y que se cumplieran las escrituras. Esta reflexión se las ofrece Carlos Alberto Acosta Suárez. Si ustedes quieren buscar algo así que mi persona, buscar por Carlos Alberto Acosta Suárez, ponerlo por separado, agregar evangelios, agregar proyecto Umbral por la Paz de Medio Oriente, agregar defensa a la Iglesia Católica, digo yo, agregar Jerusalén y agregar biografía imparable. Gracias por su atención, como siempre. Maracaiboes.org también.